Rosario Porto sale de la cárcel, hoy ha vuelto a su casa de Teo, aunque solo por una hora, para supervisar la vivienda que ha sido blanco de los ladrones. Esposada, escoltada y muy arreglada, ha recorrido la finca para certificar los numerosos objetos desaparecidos, al parecer muy valiosos. Podría ser la última vez que la vemos fuera de prisión antes del juicio al que se enfrenta, acusada de asesinar a su propia hija. La vista no tiene fecha, pero es inminente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa es una de las imágenes del día junto a una denuncia, la que habla de hasta un 30% de dependientes con derecho a ayuda que no está recibiendo ningún tipo de prestación. Tamara, vecina de Boiro, lleva años esperando. No me ha llegado ningún tipo de ayuda. É unha das persoas que o necesita realmente. Cuando tenía 19 años le diagnosticaron una distrofia neuromuscular degenerativa. En 2009 le reconocieron el grado 3 de dependencia, el más alto. Aún así, no recibe nada. Ella sola tiene que costearse su rehabilitación y el pago de dispositivos indispensables para su día a día. Turnos que traen de cabeza a BNG y AGE la polémica suscitada por un supuesto pacto entre PP y PSOE para reducir los tiempos de intervención de la oposición escribe hoy un nuevo capítulo. La presidenta del Parlamento está dispuesta a cambiar el reparto de iniciativas en los plenos. Tras haber amenazado con recurrir al Constitucional, la vía del diálogo vuelve a la mesa. La agenda del PSOE no da para más. Pendientes aún de elegir candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, llega ahora la imputación de dos peces gordos de la formación, Griñán y Chávez, expresidentes de la Junta de Andalucía. Declararán ante el Supremo el próximo mes de abril por el caso de los ERE. El código ético del partido impediría que siguiesen ocupando sus respectivos escaños en Senado y Congreso, pero todo parece indicar que nadie les pedirá que lo abandonen, al menos no hasta que se les acuse de un delito en concreto. Pero el Agustín a mí que lo metieron con calzador. Non temos nada que ver con todo o anterior. É verdad que somos do mesmo partido, é verdad que os apoyamos, é verdad que cando estaban investigando, pois que os defendíamos, é verdad que os mantivamos todo o tempo que... Pero aparte deso, nada que ver, Comparsas reivindicativas a los pies de Rajoy y los funcionarios del Concello de Santiago se han apuntado a un peculiar carnaval, humor e ironía para reclamar que se les restituyan los derechos laborales y salariales que perdieron con los recortes. Y hablando de carnaval, hoy viajaremos hasta uno de los más tradicionales de Galicia, el de la parroquia de Ío, en Cangas. Aquí cada aldea tiene su propia banda. Hoy ha sido el turno del roteiro de Nerga. A las 7 agrupaciones habituales se ha unido esta mañana una muy especial, la de los gaiteiros do Mar. Lito y Manolo vuelven a unirse después de llevar su música por puertos de todo el mundo. Una desconexión do traballo, un alivio, nos damos un pouco de moral, ¿no?, para seguir traballando. As negras atrás de min pensaban que era un famoso, un deses que viña a Valelí para actuar. Esta mañana un juez autorizaba la salida de prisión de Rosario Porto para supervisar la vivienda de Teo, tras ser esta objeto de un robo. Las cámaras, lo van a ver, captaron a una mujer tranquila, con buena apariencia, pero podría ser la última vez que la vemos fuera de la cárcel antes del juicio por el asesinato de su hija Asunta. Durante poco más de una hora, Rosario Porto recorrió de nuevo la casa de Teo, donde supuestamente mató a su hija. Regresó desde la cárcel de Teixeiro para revisar la propiedad tras un robo. Esposada, escoltada por la Guardia Civil y muy arreglada, supervisó la finca para certificar los objetos desaparecidos. A las 11:30 emprendió el regreso a la prisión. Chicos. La Guardia Civil alertó del robo cometido supuestamente el 5 de febrero. Robaron
¿Le robaron? ¿Cuándo robaron? Sí, sí. ¿Pero muchas cosas? Bastantes. Los ladrones habrían entrado por una ventana de la planta baja, ocasionando importantes pérdidas. Son incalculables. El administrador de la finca, amigo de la familia Porto y primer abogado de Rosario, le acompañó en todo momento. ¿Cómo está, Charo? ¿Está mejor? Sí, está mejor. Gracias. También estuvo en la vivienda esta amiga de Rosario Porto, que sacó de la casa objetos personales tras la inspección. La familia teme nuevos robos en la propiedad deshabitada. De hecho, esta mañana descubrieron que los ladrones habían vuelto a entrar en los últimos días. Volvieron a entrar. 2 agentes ratificaron la denuncia a última hora de la mañana después de que 3 operarios reparasen las cerraduras forzadas y programasen la alarma. No es la primera vez que le entran a robar a Rosario Porto. Ya entraron en esta casa antes de que ella fuese a prisión y también en el piso de sus padres. Esta podría ser la última vez que Porto sale de prisión antes del juicio, que no tiene fecha, pero que se celebrará, según la audiencia, en un plazo inminente. 2 agentes de la Guardia Civil y el conductor de un turismo resultaban heridos esta mañana en un espectacular accidente de tráfico en la AP9, a la altura de Vigo. El suceso tenía lugar pasadas las 11 en la salida de Buenos Aires. El coche patrulla había parado en el arcén para auxiliar a una persona que había sufrido una avería mecánica. Y fue entonces cuando se les echó encima un camión cisterna. Su chofer asegura que no vio los vehículos estacionados. Uno de los 2 agentes quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por los bomberos. Abrieron el portón trasero con unas tenazas para tener espacio por el que sacar la camilla. Tenía una pierna rota y fractura de fémur. El siniestro provocó retenciones de más de 2 horas en la salida de la ciudad. Mi madre escuchó un ruido muy fuerte. Un señor ahí tumbado, con el chaleco puesto, que era el policía, que después lo metieron allí en la UBI. Y el otro allí atrapado, pero no perdió el conocimiento, el copiloto. Parece ser que estaba un policía debajo del camión. Yo sentí un ruido, pero me tapaba justo la casa. Y cuando veo pues el camión pegado al coche que está encima de la grúa, y la Guardia Civil me llamó la atención que estaba también chocado por el lateral. Mañana accidentada también en A Coruña. Un automóvil que circulaba por la Nacional Sexta a la altura de Perillo, en Oleiros, recorrió 30 metros subido a la acera para acabar empotrándose contra la cristalera de un concesionario. Su joven conductora no resultó herida, pero sí fueron cuantiosos los daños materiales. El escaparate del establecimiento quedó destrozado y varios coches expuestos resultaron seriamente dañados. Carretera y carnaval, una combinación peligrosa a la que la Guardia Civil de Tráfico le hace frente con muchos más controles. Entre hoy y mañana se van a realizar el doble de pruebas de alcoholemia y drogas a lo largo de toda Galicia. 48 intensas horas en las que se van a alternar macrocontroles en las carreteras principales con otro tipo de dispositivos en vías menos transitadas. Más de 8.000 pruebas en total. En los puntos más conflictivos, los cercanos a las zonas de fiesta, esos controles además se van a prolongar. Ya no solo se van a centrar en la noche y la madrugada, sino que durarán hasta la media mañana del día siguiente. Aparcó durante días en una plaza reservada para discapacitados, una infracción de la que constan tanto denuncias como documentos gráficos, pero que no ha tenido consecuencias por ahora. Hablamos del policía de Vigo, al que nunca le llevó el coche la grúa porque era él el que debía dar la orden. Su caso se ha convertido en un fenómeno viral, mientras él continúa en su mismo puesto. Hoy el concejal de Seguridad vigués ha anunciado la apertura de un expediente. El mercado negro de marisco en las rías de Ferrol es un fenómeno generalizado, lo dicen las cofradías, que sin embargo están sorprendidas ante la envergadura de la trama de venta de marisco ilegal desmantelada hace unos días. La llamada Operación Japónica sigue bajo secreto de sumario, pero la gravedad del furtivismo es un secreto a voces. Carlos tiene a sus espaldas toda una vida dedicada al marisqueo. Mi padre fue mariscador. Yo heredé su trabajo desde niño, desde niño siempre se hizo esto. Esto
es el furtivismo, el gran elefante en la habitación del sector, una verdad ignorada durante demasiado tiempo. La Consellería sabe de sobras quién trabaja de esta manera. Hasta el momento no se actuó. El pasado miércoles la operación Japónica se saldaba con 13 detenidos, entre ellos el dueño de una importante empresa de la zona de Ferrol que compraba a furtivos y comercializaba el marisco fuera de los cauces legales. Era una trama organizada con intermediarios y distribuidores. A nosotros nos sorprendió una barbaridad. Nosotros sabíamos que sí, que se le compraba a los furtivos como se hizo toda la vida. Pero que había eso no sabíamos nada. La trama destapada por la operación Japónica también salpica a este recinto, al mercado ferrolano de A Magdalena. El dueño de uno de sus puestos fue detenido por supuestamente actuar de intermediario vendiendo marisco ilegal. Ilegal y peligroso para la salud. El producto era extraído de zonas C, con alto contenido en bacteria E. coli, y no era correctamente depurado. Ellos también extraen bivalvo de zonas C, pero lo devuelven a las bateas para ser depurado y completan después su limpieza en estas piscinas controladas por un biólogo. Cumplen con la ley. Si la ría estuviera cuidada, podría haber ahora mismo en la ría 100 personas más trabajando, ¿me entiendes? Reclaman una vez más que el furtivismo reincidente sea tipificado como delito en el Código Penal. La ley de dependencia atraviesa una situación de colapso. Se calcula que más de 200.000 personas no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Los datos publicados por el Observatorio Nacional reflejan una cifra aún más estremecedora. 1 de cada 5 de esas personas muere sin recibir la prestación. En nuestro país hay más de 1.200.000 dependientes. La cifra está bajando, pero no se debe a que tengamos menos casos, sino a que muchos ni siquiera solicitan que se les reconozca la minusvalía ante la parálisis de la norma. En Galicia, el PSDG ha denunciado hoy que un 30% de los gallegos con derecho a la ayuda no la están cobrando. Es el caso de Tamara. Desde que le detectaron una distrofia neuromuscular degenerativa con 19 años, la vida de Tamara ha estado más llena de baches que de rampas. A las arquitectónicas que sortea por las calles de Boiro hay que añadirle las institucionales. Tiene el grado 3 de dependencia, el más alto, pero cero ayudas. Tanto da que tengas el grado 1, que es el más bajo, como el grado 3. Lleva esperando desde el 2009, ni siquiera le han concedido la ayuda económica para comprar utensilios indispensables, como tenedores adaptados para comer. Es que solo recortan en lo social. Solo le han ofrecido una asistenta, pero ella tendría que pagar la mitad del servicio. Para una silla nueva, la espera media es de 3 años. También se ha quedado sin rehabilitación. Porque es un gasto innecesario. Como no curas, somos conscientes de que no vamos a curarnos. Sí tenemos una mejoría. Es que no estoy aquí. Todo esto mientras ven cómo se derrochan millones de dinero público. Claro, dinero hay. Nada las tarjetas LAC. Cuentas en Suiza, Bárcenas, los asesores de los asesores de los asesores de Rajoy. Para eso hay. É unha das persoas que o necesita realmente. Non se está sendo xusto realmente. Non hai cartos onde non interesa que haxa. En todo esto también hay cosas buenas, como su hijo Alex, de 10 años. Tenemos unos derechos, hay que luchar por ellos. Ellos son su apoyo más importante en esta odisea, ante la que no se rinde. La lucha de los enfermos de hepatitis C volverá al Parlamento gallego. BNG y AGE buscarán un pronunciamiento explícito del presidente de la Xunta. Piden que todos los pacientes de nuestra comunidad tengan acceso al tratamiento y critican lo que consideran falta de sensibilidad por parte del Gobierno ante una situación desesperada. Ya sabemos, de novo, que entende o Partido Popular por armonización autonómica. Condear por igual a todos os doentes, sexan da comunidade autónoma que sexan, a estar no corredor da morte. Sobre todo despois de ter expulsado aos doentes, as persoas doentes da Cámara do hemiciclo e ademais tendo desgraciadamente que vivir como unha nova persoa morreu, non? Sin chegar a tempo o tratamento. La presidenta del Parlamento está dispuesta a cambiar el reparto de iniciativas en los plenos, un paso atrás que llega después de que BNG y AGE amenazasen con recurrir al Tribunal Constitucional. Los dos grupos son los perjudicados por un reparto que les resta iniciativas, incluida una pregunta al presidente de la Xunta para dárselas
al grupo mixto, acuerdo apoyado por PP y PSOE, partidos que no se verían afectados. La presidenta ha decidido reconsiderar la situación y abrir el diálogo para buscar un nuevo reparto. Desde o meu punto de vista é positiva esa disposición, agora o que esperemos é que das boas palabras se pase aos feitos. Mentras tanto, sigue vixente o pacto bipartidista entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Nos consideramos, e vímolo facendo dende hai tempo, que hai que modificar o reglamento do Parlamento de Galicia porque é un reglamento que se quedou desfasado. O que lle pedimos á Presidencia é que dentro deste contexto pois intente ver se co marco dese acordo é posible facer un axuste que impida que haxa grupos que se sintan discriminados. Hay protestas formales y reivindicaciones peculiares como la que hoy hemos visto en Santiago. Los funcionarios del concello se apuntaron a su manera al carnaval. Cogieron los disfraces para representar una parodia de la situación política de Rajoy, por donde ya han pasado 3 alcaldes. Humor e ironía para reclamar que se les restituyan los derechos laborales y salariales perdidos con los recortes. Es el triunvirato del partido peculiar, tan peculiar como el concello compostelano que hoy los funcionarios han recreado. Para recuperar a normalidade, para recuperar os dereitos dos traballadores. No faltó nada ni nadie desde la llegada de Conde Roa a su marcha forzado por la justicia. Que a xente do concello non me comprendeu. Se escenificó su relevo. Porque é un currante, un verdadeiro currante. Currou moitísimo por esta cidade. A base dos seus enchufes era un auténtico electricista. Gracias. Voy a ser un digno sucesor. Pero siguieron las imputaciones, la dimisión de sus concejales, la llegada de los no electos y las dificultades para echar a Currás. No, Ángel, hay que ir saliendo, Ángel, sí, Ángel. No faltó la designación directa de Agustín Hernández. Por lo menos fui en la línea sucesoria legal, pero el Agustín a mí que lo metieron con calzador. Non temos nada que ver con todo o anterior. É verdad que somos do mesmo partido, é verdad que os apoyamos, é verdad que cando estaban investigando, pois que os defendíamos, é verdad que os mantivamos todo o tempo que... Pero aparte deso, nada que ver, Quen é o noso líder? Quen é o noso líder máis que Agustín? Pasan los alcaldes, cambian las corporaciones, pero dicen los trabajadores que se mantienen los recortes. Os traballadores xa sabe como son, sempre están protestando. E xa cobran demais. Volverán a protestar, esta vez sin careta, para pedir que les devuelvan los derechos laborales y las retribuciones que perdieron. 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, declararán en calidad de imputados ante el Supremo por el caso de los ERE. Griñán lo hará el 9 de abril, Chaves el 14. También han sido imputados otros 3 aforados implicados en la causa, los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno. La pregunta que ahora se plantea es si este paso, la citación judicial, implicará o no para ellos el abandono de su escaño en el Congreso, caso de Chaves, en el Senado, caso de Griñán. Todo parece indicar que el PSOE no se lo pedirá porque no están acusados de ningún delito. El propio Chaves se mostraba hoy muy tranquilo en los pasillos de la Cámara Baja. Nada ha cambiado en absoluto, salvo una circunstancia que tenemos que declarar. No hay un auto de imputación formal contra nosotros, no hay ninguna inculpación, no hay ningún indicio de delito. Tengo la conciencia absolutamente tranquila. Mientras yo he sido presidente de la Junta de Andalucía, se ha hecho de una manera absolutamente legal, escrupulosamente legal. Yo siempre me he sentido respaldado por mi partido, tanto por el secretario general del partido como por la secretaria general de Andalucía y presidente de la Junta de Andalucía. En plena crisis por la destitución de Tomás Gómez, la noticia de la doble imputación caía así esta mañana en los pasillos del Congreso. Gracias, hasta luego. Creo que no deberían dejar el escaño. Hay demasiadas dudas como para pedirle eso en este momento. En el momento en que se les impute algún delito, tendrían que dejar el acta
de diputado. El código ético del PSOE obliga a dejar el escaño cuando se abre juicio oral. Desde luego yo no voy a amparar a ningún corrupto. Creo que en el momento de la imputación tendrán que asumir sus responsabilidades políticas y abandonar sus actas de diputado y de senador. Atención a las palabras de la presidenta de la Junta sobre la posible imputación. Cualquier persona que resulte imputado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Luego Susana Díaz matizó, dijo que tendrían que dejar su escaño solo si había indicios de delito. Y Griñán y Chávez están imputados, pero no se les atribuye ningún delito, por lo menos de momento. A los socialistas este asunto les pilla en pleno debate sobre quién será el sustituto del destituido Tomás Gómez. Fecha límite este sábado y uno de los nombres que más suenan, el del ex ministro de Educación con Zapatero, Ángel Gabilondo, acepta el reto. Está dispuesto a liderar una candidatura a la presidencia del PSOE madrileño si se lo piden los militantes. Ángel Gabilondo frente a un muro de fotógrafos un tanto abrumado, pero fiel a su estilo. Cuando veáis que está todo bien, yo empiezo. Pues empezamos. ¿Será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid? Yo no me esconderé. Si alguien cree que yo puedo hacer algo, que sepan que estoy aquí. Gabilondo dispuesto a afrontar el desafío para alivio de la dirección del PSOE, los que fulminaron a Tomás Gómez y han puesto todas sus esperanzas en él. No es que uno se levante por la mañana diciendo yo quiero ser candidato. Es que resulta que los demás te miran y cuando te miran, yo no soy de los que sale corriendo, sino que miro también a los ojos y afronto el desafío. Escuchando hoy al probable candidato, sus probables rivales, Ignacio González, muy serio, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, muy sonriente, claro que ella, de enfrentarse a alguien, lo haría con él, con Carmona, al Ayuntamiento de Madrid, el único socialista que hoy se ha dejado ver. Gabilondo, sin carné del PSOE. Yo no soy del Partido Socialista, pero también saben ustedes que ser independientes no es ser indiferente. No opina sobre la destitución de Gómez. Yo no he participado, ni he opinado, ni he decidido nada al respecto. Él no pide primarias, pero sí la opinión de los militantes en las 129 asambleas. Si hay una propuesta, habrá una rápida respuesta. Contestadas las preguntas, Gabilondo, el hombre amable, se marcha. Yo he dicho todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Esta semana, y por primera vez desde que estalló su caso, Juan Carlos Monedero dará explicaciones ante todos los medios sobre su contrato de 425.000 euros con varios países latinoamericanos y sobre su regularización con Hacienda. Él sigue manteniendo que todo forma parte del linchamiento de Podemos y que asegura no se recuerda ni con ETA. Esta semana que vamos a dar una rueda de prensa, pues quedarán todos los aspectos. Claro, sí que tengo que disculparme ante la gente por haber tardado tanto, ¿no?, en recuperar papeles, pero fíjate que... ¿Ya los tiene? Sí, ya tengo por fin, ¿no? Pero fíjate que ha habido acusaciones de que yo había falseado mi currículum. He tenido que irme 20 años atrás a rastrear papeles, ¿no?, para decirles, mirad, habéis mentido. Hoy Hacienda ha reconocido que investiga más de 700 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno y que podrían haber cometido un delito de blanqueo de capitales. El ministro Montoro insiste en que la lista de morosos estará preparada esta legislatura. Incluirá a los defraudadores que tengan deudas con la agencia tributaria o sanciones superiores al umbral del 1.000.000 de euros. 132.000 euros cargó el gallego Jesús Pedroche a su tarjeta negra de Caja Madrid. El ex consejero ha declarado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia. Pedroche, que fue designado a propuesta del Partido Popular, llegaba en coche a los juzgados a las 8:30 de la mañana y los abandonaba una hora después, con una media sonrisa en la boca y levantando el pulgar para señalar que todo había ido bien. Tendrá que abonar una fianza equivalente a la cantidad que se gastó. ¿Tiene este calvo? La mano derecha de Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, gastó 175.000 euros con su tarjeta Black. Gasto de representación o retribución, las dos versiones que están dando los consejeros imputados. El caso es que se ocultó durante años y eso que Fernández Norniella fue secretario de Estado de Hacienda. Como otro consejero imputado, Estanislao Rodríguez Ponga, que ha asegurado que pensaba que la Caja tributaba estas cantidades.
Otros hombres del PP, como el exalcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, Mercedes Rojo, amiga de Esperanza Aguirre, sin formación bancaria, o Jesús Pedroche, expresidente de la Asamblea de Madrid, han dado explicaciones sobre sus gastos al juez Andreu. En total, hoy han declarado 6 consejeros propuestos por los populares, 3 por los socialistas, uno de ellos, el exministro Virgilio Zapatero, y un sindicalista. El fiscal ha vuelto a pedir fianzas por el importe que se gastó cada uno con su tarjeta. La brecha entre Grecia y sus socios del euro parece agrandarse por momentos. Hoy, aún con la resaca del encuentro del Eurogrupo en el que no hubo ni visos de acuerdo, se ha celebrado otra reunión, la del ECOFIN. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión mantienen su posición. Grecia debe pedir la prórroga del actual programa de rescate. El gobierno griego sigue sin ceder. El ministro de Finanzas, Elenos Yanis Varoufakis, entraba hoy a la cita con la voluntad de seguir negociando, pero ha salido sin decir palabra, así que parece no haber aceptado el ultimátum de Europa, aunque según el ministro de Economía español no ha habido tal ultimátum, sino que simplemente le están pidiendo a Grecia que cumpla las normas. Él considera, más no estoy diciendo nada, que no estoy desvelando ningún secreto, ¿no? que ese contrato tiene una serie de compromisos que no son válidos. Yo le dije que el dinero que le habíamos dado sí era válido. Para ellos pedir esta extensión del programa supone, de alguna forma, pues validar dicho programa desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, nosotros no creemos que no es así, creemos que es necesario, que existan reglas y estas reglas se tienen que cumplir. $2.600 presos, 795 fugados, 14 fueron fusilados, 206 abatidos en los montes. Solo 3 lograrían llegar a Francia. Son las cifras de la llamada fuga de San Cristóbal en el monte Ezcaba, en Pamplona. Una historia oculta durante décadas con protagonistas gallegos. Era el 22 de mayo de 1938 en una cárcel llena de dirigentes políticos, sindicales, militantes revolucionarios y republicanos, maltratados y hambrientos. 30 decidieron organizar la mayor fuga de la historia de Europa. Un grupo de unos 30 presos son los que llevan organizando este plan de fuga durante meses. Les sale bien la primera fase, que es la toma del fuerte, fracasa la segunda parte, que es conducir a los presos a la frontera francesa. Entre los 30 organizadores de la fuga, que ha pasado desapercibida, oculta durante décadas, había un gallego, de Silleda. Su sobrina quiere encontrar su cuerpo, se lo prometió a su padre. Murió con otros 17 organizadores de la fuga en un fusilamiento, asesinato, en un caserío donde se habían refugiado, que mientras haya esparcido por España, por los valles, por los montes, represaliados, víctimas de personas que han estado luchando por la libertad, la herida sigue abierta. Atilano Godoy, panadero en Marín, pertenecía a las Juventudes Socialistas y también fue encarcelado en San Cristóbal. Cuando aquel día abrieron las puertas, decidió huir. Lo único que tenemos es una carta en la que le escribe a mi abuelo, con data del febrero de 1938. Entonces él le dice que cuide de su madre, que él sabe que no va a volver. Ellos, sus cuerpos, continúan en algún monte, en algún valle, mientras son otros los que intentan ahora desterrar sus nombres del olvido. Ayer les contamos la historia de Josefa, la segunda gallega más longeva. Cumplía 109 años y lo hacía cantando y con una salud envidiable. Con extraordinaria lucidez llegó también hasta el final de sus días Evaristo, el abuelo de Galicia. Fallecía esta pasada madrugada a los 107 años a causa de un derrame cerebral que no pudo superar. Era el varón más longevo de la comunidad. Vivía con su familia en su casa de la Ría de Ares, en el municipio de Trabada. Ostentó durante todo un siglo el cargo de alcalde de barrio. Vivió el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la democracia, la proclamación del rey Juan Carlos y hasta la del actual monarca. Su única medicación, una pastilla para dormir.
Lito y Manolo, dos gaiteiros do mar, vuelven a unirse después de llevar su música por los puertos de todo el mundo. Una vez jubilados, han podido cumplir su sueño, tocar la gaita en el carnaval de su parroquia. Manolo de Donón y Lito de Pintens afinan sus gaitas y apuran el último ensayo para cumplir uno de sus sueños, tocar en el entroido de Ío. La música les unió en la adolescencia. Cando miramos que a un lle gusta a gaita e outro tamén, entonces a raíz de digamos que foi o que nos xuntou. Y recorrieron varias romerías, pero nunca consiguieron tocar juntos en el carnaval de su parroquia. Estaban todos emocionados, pero tuvo que embarcarse. Manolo se hizo marinero y recorrió varios océanos durante 40 años. Poco después se embarcó Lito, los dos con su inseparable gaita. Só levei sempre na sangre desde que rapaz. Faltache algo. Cando tiñamos un rato libre, por exemplo, sin ruta, non se traballaba moito, tocaba. Un gaitero tocaba a bordo dun barco por Namibia, outro gaitero tocaba a bordo dun barco por Canadá. Y en sus puertos se embelesaban con las gaitas. As negras todas atrás de mí. Andaban tolas. Todas. Jarrábanme polo pescozo. O sea, as monxas nos habían tirado unha caixa de bombóns. Gracias a Surso Souto y a su libro Contos do Mar de Irlanda volvieron a encontrarse hace unos días. Descubrín que nos barcos pesqueros que iban ao Gran Sol era fundamental que existese un gaiteiro. Os barcos onde había un gaiteiro era unha revolución maravillosa. Hoy serán protagonistas de su documental mientras cumplen su sueño. Van subir ao palco de Nerga. Recordar algún dos temas que tocábamos antes, iso é especial, non? Ben, un pouco nervioso. Ahora ya suena la música que durante años llevaron por todo el mundo y que hoy atraca en el último puerto. Ayer Laza vivía su día grande del carnaval, uno de los más antiguos de España, congregando desde primera hora a cientos de personas en la Praza da Picota. La protagonista fue la Morena, una vaca de tela con cuernos que baja desde Cima de Milá acompañada de toxos y silbas y repartiendo hormigas y harina con una antigua limpiadora de centeno, momento en el que se desata la locura colectiva para evitar picaduras indeseables. Hay que quitarse la ropa. El tiempo ha sido benévolo en este martes de carnaval, nos ha dejado disfrutar de las comparsas y de los desfiles. Mañana la situación continuará estable en Galicia, aunque de cara al jueves volveremos a necesitar el paraguas. Mañana miércoles gozaremos de una jornada estable. La influencia de las altas presiones se extiende desde las Azores a toda la península. Con esta situación se esperan cielos poco cubiertos o despejados. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, con heladas en las zonas del interior, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán del noroeste. Los vientos soplarán del noreste, moderados en el litoral y más débiles en el interior. Vamos ahora con la predicción en el litoral y empezamos por las Rías Baixas, donde el viento soplará de componente noreste por la mañana, cambiando a norte por la tarde y a este por la noche, de moderado a débil. Tendremos marejada y el mar de fondo del noroeste dejará olas de hasta 3,5 metros. En la Costa da Morte el viento soplará moderado del noreste por la mañana y cambiará a componente este por la tarde, fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 4 metros. Entre Ártabro y Bares, viento moderado del noreste que cambiará a componente este por la noche. Habrá marejada y el mar de fondo del noroeste dejará olas de 4 metros.
Y terminamos en el Cantábrico, donde el viento soplará de componente este por la mañana y de componente noreste por la tarde. De débil a moderado habrá marejada y el mar de fondo del noroeste dejará olas de hasta 3 metros. Nos despedimos, como siempre, con la información sobre los horarios y alturas en algunas de las principales rías de la comunidad. Pues nosotros nos marchamos ya. Recuerden que regresamos mañana, como cada día, a partir de las 9 menos 5 de la noche, con todas las noticias de la jornada. Adiós.